Vamos a continuar nuestro curso de Java Fundamentos. Hoy tenemos el tema de introducción a la programación orientada a objetos, específicamente lo que son objetos y clases. Bien, la programación orientada a objetos ya viene a partir del año 70, a raíz de lo que se culminó con el proceso de desarrollo a través de programación estructurada. Se vio la necesidad no solamente de centrarse en el proceso. La programación tradicional, su objetivo es resolver el problema a través de una serie de procesos, una serie de pasos. En cambio, la programación orientada a objetos trata de mirar a cada uno de los objetos o las entidades que se encuentran en el mundo real y cómo se relacionan entre ellas. Por ejemplo, si estamos nosotros parados en un parque, la programación orientada a objetos trata de identificar todos los elementos que están en el parque. Por ejemplo, los árboles, las sillas, los monumentos, las piletas, etc. Y cómo entre ellos se relacionan. Entonces, esa fue una de los paradigmas que empezó a desarrollarse a partir de la década de los 70 para justamente tener su madurez en la época de los 80-90, en donde lenguajes de programaciones como Java aparecen justamente para cubrir esta necesidad. Actualmente, bueno, casi la mayoría de lenguajes de programación que se utilizan son orientados a objetos. Algunos inclusive han tenido que evolucionar sus conceptos para poder satisfacer esta necesidad. Por ejemplo, el caso de Visual Basic. El paradigma estructurado no significa que ha desaparecido, sino más bien se ha fortalecido, ya que la programación orientada a objetos toma los conceptos de programación estructurada y lo que hace es mejorarlos y adaptarlos justamente a la vida actual. La programación orientada a objetos justamente nos permite tratar de reutilizar todo aquello que nosotros vayamos generando. Ese es uno de los de las primeras propiedades que tiene la programación orientada a objetos. Es decir, no vamos a tratar de generar código de manera indiscriminada, sino más bien reutilizar cada uno de los elementos que nosotros vayamos generando. El lenguaje Java es orientado a objetos. Se dice que es totalmente orientado a objetos, pero existen ciertas características que hacen que no sea totalmente orientado a objetos. Si hablamos de un porcentaje, diríamos que Java es un 99% orientado a objetos. ¿Qué cosas, por ejemplo, no soporta Java? Hemos de ver más adelante ciertas funcionalidades que tiene la programación orientada a objetos, como por ejemplo la sobrecarga. La programación orientada a objetos define la sobrecarga como la forma de tratar de comportarse de diferente manera, pero utilizando un mismo concepto. Entonces Java no soporta totalmente sobrecarga, soporta una parte nada más de este concepto. El objeto es todo aquello que existe en la vida real. Como les comentaba, en el caso de un parque, nosotros tenemos a todos los objetos que involucran a ese parque, ¿no? Los árboles, los espacios verdes, las piletas, no sé, las bancas, las sillas, todos ellos son objetos que están justamente en este problema ejemplificado. Los objetos tienen propiedades y tienen métodos. Por ejemplo, en el caso de un animal, hablemos de un perrito. El objeto animal o el objeto perro, podríamos llamarle, este objeto perro tiene ciertas propiedades. Por ejemplo, un perrito tiene su raza, tiene el color de su pelo, tiene su peso, tiene la talla. Esas serían las propiedades o características o cualidades que en este caso tiene un objeto. Los métodos son las acciones que este objeto puede realizar. Por ejemplo, un perrito podría ladrar, podría comer, podría correr, dormir, etcétera, etcétera. Son las acciones que puede realizar cada uno de los objetos. Un objeto es justamente algo, podríamos decir, algo palpable, algo que existe.
Una clase, en cambio, es la plantilla o es el molde desde el cual se construye un objeto. Vamos a ejemplificar, por ejemplo, en el caso de un pastel. Un pastel, cuando yo creo, yo parto a través de un molde. A través de este molde, yo puedo generar diversos pasteles de diferentes sabores, de diferentes tamaños, de diferentes ingredientes. Pero el molde me permite generar muchos objetos pasteles en este caso, y el molde vendría a ser la clase, es decir, la plantilla o el molde a partir de los cuales se pueden generar objetos que tengan diferentes propiedades. Entonces, eso es prácticamente el concepto que hay que entender en programación a objetos, la clase y el objeto. Los objetos parten o se crean a partir de las clases. Las clases son los moldes que generan en este caso los respectivos objetos. Una de las propiedades de la programación orientada a objetos también es el encapsulamiento o el ocultamiento de la información. ¿Qué significa esto? Que no nos interesa lo que esté internamente dentro de una clase. Lo que nos interesa es que funcione. Entonces, ese es justamente uno de los objetivos de la programación orientada a objetos. No preocuparnos mucho de lo que está dentro de esta clase, sino más bien de que funcione, de que estemos seguros de que eso va a servirnos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos justamente un ejemplo de una lavadora. La lavadora tiene propiedades o atributos y tiene métodos o acciones. En el caso de los atributos, por ejemplo, tenemos la marca, el modelo, número de serie, capacidad. Y en el caso de los métodos son las acciones que podría generar una lavadora: agregar ropa, sacar ropa, agregar detergente, activar, apagarse, etcétera, etcétera. Entonces, los atributos son las características que van a tener en este caso las clases, y los métodos son las acciones. A partir de esta clase llamada lavadora, yo podría generar un objeto que, por ejemplo, tenga como marca, digamos, Durex, que sea del modelo del año 2018, que el número de serie sea 123 y cuya capacidad sea de 30 libras. Entonces, ese sería el objeto ya propiamente dicho. Podría haber un objeto de marca, no sé, llamada Durex, un objeto de marca llamada Indurama, otro Whirlpool, etcétera, etcétera. Entonces, la lavadora define cómo debería generarse, en este caso la clase lavadora define cómo debería generarse los objetos, que en este caso serían ya los específicos. Entonces, los datos que adquieren cada uno de estos objetos se llama estado, a los datos que voy colocando particularmente a partir de la clase se le conoce como el estado. Ahora, por esta propiedad llamada encapsulamiento, por esta característica, nosotros debemos tratar de hacer un ocultamiento. Y cuando queremos hacer un ocultamiento, justamente las propiedades deben estar salvaguardadas. Entonces, para yo poder acceder a estas propiedades, se utilizan unos métodos llamados set y get, que lo vamos a ver a continuación. Aquí está justamente una definición en Java de una clase. En este caso se llama la clase persona, que tiene una propiedad llamada nombre, que es de tipo string. Las propiedades siempre serán privadas, es decir, estoy salvaguardando que estos datos pues no sean accesibles de manera directa, sino que yo necesito ciertas funciones, ciertos métodos, ciertas acciones que me permitan tanto colocar datos como sacar estos datos. Entonces, a esto se le denominan los métodos set y los métodos get. Como ustedes pueden ver, el método set coloca justamente un valor en la propiedad nombre. En cambio que el método get lo que hace es retornar lo que tengo actualmente en la propiedad nombre. Además de eso, tengo un método llamado imprimir, que me permite en este caso obtener o imprimir lo que actualmente yo me encuentro o se encuentra dentro de la propiedad llamada nombre. Esta es un poco la definición de cómo genero una clase. Entonces, en una clase, las clases por lo general van a ser públicas y deben definirse con la palabra reservada class.
y a continuación el nombre de la clase. Por lo general la clase va a tener que ser en mayúscula. La primera letra va a ser en mayúscula. Esa es una nomenclatura que nos indica Java. Siempre debe comenzar así. Las propiedades deben estar en minúsculas y los métodos set y get deben empezar con la palabra set y con la palabra get, y a continuación debo poner a qué propiedad justamente se está referenciando. Para crear yo un objeto lo hago de la siguiente manera. Defino primero la clase a la que yo en este caso voy a definir. El objeto, el nombre que lo voy a llamar, podría llamarse objeto 1 o obj1, como quiera. El símbolo igual, la palabra reservada new, que es lo que hace es crearme justamente un espacio de memoria para alojar este objeto. ¿A partir de qué? A partir de persona. Si se dan cuenta, siempre repito persona, persona, y entre paréntesis y finalmente un punto y coma. Así es como se crea un objeto en Java. Para nosotros colocarle datos a este objeto, lo que hacemos es utilizar el nombre del objeto y el método llamado setNombre, que en este caso lo que estamos haciendo es colocar justamente un dato llamado, en este caso mi nombre, dentro de la propiedad en objeto. Ahora, para llamar a un método, lo que hacemos es simplemente decir objeto, punto, y el nombre de la funcionalidad, que en este caso sería imprimir. Entonces, a estos métodos set y métodos get son aquellos que me van a permitir tanto colocar datos como sacar esos datos. Y en este caso, pues el método que estamos viendo no retorna ningún valor. Vamos a hacer más adelante un ejemplo en donde nosotros podamos hablar acerca justamente de estas funcionalidades. Gracias.